Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 164. El segundo vídeo sobre Rafael Sanzio, o Rafael de Urbino, o sencillamente el Rafael. Sobre su gran obra, que es la de las estanzas. En el vídeo anterior hemos visto ya la primera y la segunda, y ahora vamos a ver la tercera. La tercera estanza, que se la llama la del incendio del Borgo. Incendio del Borgo. La del incendio del Borgo. Aquí hay ya un cambio de papas. Las dos anteriores eran bajo Julio II y estas son bajo León X. Bajo León X. Vamos a ponerlo por aquí. León X, el Medici. Recuérdalo, hijo de Lorenzo de Medici. Aquí, en esta tercera estanza, ya había ido delegando cada vez más en sus colegas, en sus empleados, pintores y artistas. Y entonces aquí ya, más que ser producción de su propia mano, es él hace la estructura, los diseños, se los inicia y le dice: venga, tú me tienes que hacer esto, tú esto. Con sus empleados se llevaba estupendamente. Hay quien dice que más que empleados eran compañeros de juergas, porque por las noches se iban por Roma de todo, y cuando digo de todo ya detallaremos algo luego. O sea que era como una escuadra. Hay quien habla de 50 y hay quien habla hasta de 200. Es decir, aquí la cuadrilla de Rafael, que llegan a un teatro, llegan a un tablao, llegan a un lupanar o a donde sea, por la noche. Esta dura del 14 al 17. Esta estanza dura del 14 al 17. O sea, eran años los que echaban para decorar cada estanza. Piensa que en Roma llegó en el 8 y hasta el 14 había hecho las dos primeras. Y ahora en la tercera ya del 14 al 17. Ya los acabados son de sus discípulos. Los acabados son de sus discípulos. ¿Y qué hace León X? Pues si Julio II empezó rascando todo lo que quedaba de Alejandro VI, del español, este va a procurar su gloria personal. Entonces, Julios no había habido muchos en el papado anteriores, porque si era el Julio II, pues solo habría habido otro Julio. Pero León X había habido 9 papas anteriores que se llamaban León. Entonces él busca entre los leones anteriores, papas llamados León, busca los que hubieran tenido alguna cosa buena, alguna cosa decisiva para la historia, o anécdotas bonitas de aquellos papas también llamados León. Porque si yo me llamo León, todos los que estuvieron anteriores a mí también eran así, tal, y por lo tanto yo, es decir, todo, para resaltar su figura. Glorifica a los leones y encuentra dos leones, dos papas llamados León en concreto, León III y León IV, es decir, León III y León IV. Y ahora ya les va, que fueron predecesores suyos. Y cuando les hace la historia de estos León, lo que hizo el uno, lo que hizo el otro, ¿qué cara te crees que pone a estos papas? La suya, la propia, la de León X. Es decir, esto recuerda cuando León III, y alguno le dice: oye, pero si su santidad, si es usted. Bueno, sí, pero en vez de que coja a otro para poner una cara extraña de León III o de León IV, que coja la mía, y ya tiene la mía. Y eso hacía.
se da la circunstancia de que en un cuadro, no me acuerdo ahora cuál es, pero seguramente que vendrá luego, pintó primero la cara de Julio II, del anterior, en una de las dos estancias anteriores. Y cuando se muere Julio II, ¿qué te crees que hace? Borra la cara de Julio II y pone la del nuevo, la de León X. Y la gente que lo estuviera diciendo, oye, ahí estaba Julio II, sí, pero ahora está León X. ¡Pum! Y no eran que hicieran de papa, que era un personaje histórico, que había cogido primero el rostro del uno y luego cuando se muere dice, pues vamos a hacer la pelota al otro, que es el que nos paga, es el jefe. Aquí coge el milagro de León IV, un milagro atribuido a León IV, que es el apagar el incendio, que precisamente por eso, o sea, cuenta la leyenda que Roma ardía, y que el Papa León IV, asomándose a las esas del Vaticano, y apagó Roma. Leyendas, pero bueno. Y de ahí creo yo que viene lo del incendio del Borgo. Y este era León IV que apaga Roma. Milagro, claro, milagrosamente, milagro de León IV apagando Roma. Eso una. Otra, la coronación de Carlomagno. Uno de los episodios más significativos de toda la Edad Media, que fue la unión del poder civil con bajo la protección del poder religioso, e instaurar ahí pues todas las normas de la caballería y del feudalismo, donde para que todo funcionara bien tenía que estar los reyes nombrados por el Papa, los vasallos, el juramento que tenían de vasallaje y de fidelidad a sus superiores solo podían ser liberados de ese vasallaje por el Papa, con lo que los reyes estaban siempre no lleves la contra el Papa, que puede liberar a tus vasallos del vasallaje, de la obligación que tienen y se rebelarían contra ti. En fin, cosas de la época. La coronación de Carlomagno. Otra, la justificación de León III. O sea, de León III, hay un momento histórico en que él hace una justificación, es decir, se justifica de haber hecho esto o lo otro. Se titula así el cuadro. Justificación de León III. Parece un poco sorprendente que un papa se justificara ante alguien, pero en aquella circunstancia parece ser que sí. Y para eso además tienes tu capacidad investigadora. Mete en el Google, mete justificación de León III y te aparecerá quién fue, en qué siglo, qué años, por qué hizo y qué pretendía, etcétera, etcétera. Ahora, que sería la cara de León X, la de León III. Luego, la batalla de Ostia. Batalla, ya sabes, esa zona costera próxima a Roma que hacía de pueblo, porque Ostia significa puerta. Ostia significa puerta. Batalla de Ostia, que es el triunfo de León IV, León IV sobre los sarracenos. Otro acontecimiento histórico, una batalla. Esa sería como la sala, sería el principal contenido de la tercera estanza. Y pasamos a la cuarta. En la cuarta ya, que fue llevada, voy a poner esto, tú lo tienes y lo puedes recuperar fácilmente. En la cuarta estanza, que dura del 17 al 25. Claro, al 25 ya no estaba presente Rafael,
que murió en el 20. Entonces fue dejada bosquejada y diseñada por Rafael, pero ahí sí que sus principales colaboradores tomaron el mando, que vamos a decirte alguno porque por los pobres chicos se lo merecen, hacer ellos todo el trabajo y que no los nombremos. La cuarta estanza, que se llamaba la Sala de Constantino. Cuarta estanza. Perdón, siempre me sale la S, la E. Estanza o Sala de Constantino. Constantino, que como recordarás fue el primer emperador romano que se convirtió al catolicismo. Entonces aquí en esta estanza está dedicada al triunfo del cristianismo. No solo triunfo, sino que es la instauración y ya para los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que ya no habría de caer nunca, porque es la política de Dios, es el Estado de Dios. Así como los israelitas querían ser el pueblo de Dios y todos los demás, Dios les mandaba masacrarlos casi. Con el cristianismo, pues había esa idea, o esa era la que tenían, que hubo un traspaso el día que Constantino se convierte al cristianismo, todo se funde en uno y a partir de ahí tomará la batuta. ¿Quién? Pues el Papa. Oiga, pero el Papa no era descendiente de los emperadores. ¿Por dónde le venía el mandato? ¿Por dónde le ha venido la autoridad? Tranquilos, que para todo va a haber remedio. Y si no, una pequeña trampilla, como realmente sucedió y se hizo históricamente, que ahora vamos a hablar de ella. La Sala de Constantino, desde el 17 al 25. Desde el año 17 al 25. 17 a 25. 17 a 25. La cuarta estancia. Es la mayor de las estancias. Era donde el Papa recibía a los embajadores, a los reyes, las recepciones oficiales. El diseño previo, por supuesto, es de Rafael, pero la ejecución ya total, total ejecución, o sea, diseño de Rafael. Vamos a poner aquí diseño de Rafael, pero la total ejecución es de sus discípulos. De los discípulos. Y vamos a poner 3 nombres que se lo merecen. Uno, Romano. Sería el apellido por el cual se le conoce, o por el apodo o el nombre con que le ha pasado a la historia. Romano. El otro, Penny, con 2 N's. Penny. Y el otro, Rafael del Colle. Rafael del Colle. Esos 3 discípulos. También compañeros de juergas seguramente de Rafael. El tema es el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. El tema: triunfo del cristianismo sobre el paganismo, que empieza con la conversión de Constantino al cristianismo. Constantino, el primer emperador romano convertido. Hay un cuadro, uno de los temas grandes pintados es el tema de la visión de la cruz. Por lo visto, Constantino, una vez convertido al cristianismo, en sus guerras contra los bárbaros y contra los del Imperio Romano que él tenía que llevar a cabo, recibe una visión de una cruz y una voz que le decía, que se ha hecho célebre: con este signo vencerás, con este signo vencerás. Como diciendo, a partir de ahora olvídate de tus dioses y de tus poderes, porque aquí solo hay un poder, que es el poder de la cruz, y con este vencerás. Visión
de la Cruz. De la Cruz. Y la frase célebre, con este signo, vencerás. Yo antes me la sabía en latín, ahora ya no me acuerdo. Con este signo vencerás. Otra, la victoria de Constantino sobre Magencio en el año 312 después de Cristo. Otra victoria de Constantino. O sea, aquí Constantino no solo es el titular de la estanza, sino que además es uno de los principales protagonistas de todos los temas pictóricos. Victoria de Constantino sobre Magencio, remontándose al año 312 después de Cristo. Otro, la donación de Roma. Aquí está el conflictivo. Donación de Roma. La Iglesia, cuando Constantino, ya sabemos que estaba perseguida, eran pobres como las ratas, no tenían nada, la Iglesia. Y sin embargo ahora todo lo que tiene, ¿de dónde ha venido? Sí, es legal todo, es legal. ¿Por qué? Porque Constantino, que era el emperador, nos lo dio. Hizo la donación, nos dio Roma, nos dio la capital. Y decir Roma, la capital, era decirnos todo el imperio. Acuérdate el sentido que tenían los romanos de que el imperio era la extensión de la ciudad de Roma, la prolongación, la extensión de la ciudad romana. Por eso se obtenía la categoría de ciudadano romano, ciudadano de ciudad, de Roma, ciudadano romano. Y daba lo mismo haber nacido en el barrio de Trastevere o en el Capitolio que haber nacido en Cáceres o haber nacido en una ciudad palestina. Si eras ciudadano romano, tenías los mismos derechos. Bueno, por la donación romano, la donación de Roma, de Constantino al Papa. Habría sido un acto impresionante de decirle el Constantino al Papa: tú serás ahora el que me sucedes a mí, el que adquieres todo del Imperio Romano, para que el poder temporal de la Iglesia quedara justificado. Claro, en aquellos tiempos no se tenía malicia. Pues hombre, en cada época ha habido bastante malicia, pero a tenor de sus tiempos. Pero claro, lo que no se conocía en aquella época, porque luego se ha descubierto por estudios científicos y estudios técnicos, pues era imposible que lo dominasen ellos. ¿Y cuál fue la prueba de que este legado de la donación de Roma, que incluso se llegaron a hacer papeles, es decir, documentos oficiales, donde allí constaba, aquí, lo ves, lee, Constantino lega todo su imperio a la Iglesia? Y lo hacía con un idioma del Renacimiento. Es decir, no lo hacía en latín, lo hacía ya con el latín o con el toscano del Renacimiento, o de la época cuando se hizo este fraude, cuando se hizo este montaje, un auténtico montaje. Y entonces ya había sido sospechado por todo el mundo. Cualquier persona que tuviera dos dedos de frente ya sospechaba que Constantino nunca dio al Papa en aquel tiempo todo el imperio romano, como un padre se lo lega a su hijo en herencia. Toma, ya será tuyo todo. No. Ya lo barruntaban. Pero técnicamente, más adelante, con estudios ya más científicos sobre la evolución de las lenguas, se demostró que aquello no podía haber sucedido nunca. Un error claro lingüístico, que fue siempre sospechado, y con el Renacimiento y los estudios lingüísticos pues ya fue claramente demostrado que aquello era una leyenda, la leyenda de un fraude, pero que nunca habría tenido tal. Y otra de las otro de los motivos pictóricos es el bautismo también de Constantino en su lecho de muerte. El bautismo de Constantino en su lecho de muerte antes de morir,
según los cánones de la Iglesia, todo el que no estaba bautizado no entraría en la gloria. Entonces a Constantino no lo iban a dejar sin entrar en la gloria, que nos dio todo el imperio para nosotros. Y entonces lo bautizan antes de morir. Aparte de estas estancias de Rafael, que en esta última ya hemos visto que no tuvo prácticamente ya nada que ver, porque del 17 al 20 sí, bueno, estuvo 3 añitos ahí, pero en esos 3 años él también se cansaba un poco, no era tan inconstante, por supuesto, como Leonardo, pero le salieron otros trabajos. En concreto, el tesorero del Papa, un hombre archimillonario, bueno, más que el rey Midas, quiso hacerse una gran mansión, que le llamaron la Villa Farnesina. El banquero, o sea, esto ya es aparte de las estancias, aparte de las estancias, otras cosas que hizo, que trabajó, la Villa Farnesina, me parece que se llamó así luego, porque vivió en ella el Farnesio, que ahora no me acuerdo si era el general Farnesio o algo así, me suena que fuera general Farnesio, bueno, que se ha quedado llamada con el nombre de Farnesina. El tesorero del Papa era Chigi, el que hizo todo esto. Y lo más destacado pictóricamente en ese palacio, que querían hacer una cosa impresionante, me parece que hablaban incluso de hacer un puente exclusivo para él que atravesase el río Tíber, para poner dependencias de este palacio en una parte, en una orilla, y en la otra orilla. Bueno, pero hablando de pintura, el cuadro más destacado, lo más notable, lo de más renombre, fue el Triunfo de Galatea. El triunfo de Galatea. Galatea, ya sabes que era ese personaje que tenía en sí toda la belleza, la frescura de la dama joven, erótica, vamos, del número uno de la apetencia femenina. El Triunfo de Galatea. Un cuadro muy bonito. Yo creo que lo vi. Y dice, oiga, ¿cómo que sabe que no lo vi? Pues porque vi tanto allí en la sala de los Uffizi en Venecia que era imposible acordarte. Pero yo del Triunfo de Galatea yo diría que sí que me acuerdo. Lo llamativo de ese cuadro. Como para que ahora me haya equivocado y no esté allí el cuadro. Bueno, llegamos entonces ya a sus últimos días, 17 en el 20, después de bastantes años en Roma, en las que fue un consumidor desmedido de sexo. Él no se casó, pero quería disfrutar de todas las que veía o de todas las que ve. Y cogió mucha fama entre las mujeres de Roma de que era un buen amante y un buen galán, además de tener dinero y ser protegido de los papas. Tuvo mala suerte y parece ser, según argumentan ahora todos los estudiosos de su persona, que cogió esa enfermedad venérea que tanto dio que hablar, que hoy es fácil de combatir seguramente con antibióticos o lo que sea, pero que en aquel tiempo si te pillaba mal te llevaba al sepulcro, que era la sífilis. Él cogió una sífilis aguda, y los médicos de aquella época, en cuanto veían fiebre y todo esto, pues recurrían a las sangrías. Las sangrías que se las hacían pues muchas veces con las famosas sanguijuelas. Llegaba el médico con su frasquito con los bichitos, las sanguijuelas, y te las aplicaba para que te fueran sacando la sangre. Aquellas sangrías, por lo visto, en el caso de la sífilis, argumentan los técnicos y los médicos que fue realmente lo que acabó de matarle. Es decir, que fueron peor que mejor. Y murió. ¿Qué día? El día 16 de abril, también Viernes Santo, es decir, el día
de su cumpleaños, el día que hacía sus 37 años. Fue enterrado en el Panteón, en esa gran cúpula romana de las mayores de la historia, donde estaban en aquel tiempo pues los prohombres. Bueno, primero estuvieron los dioses, que por eso se llamaba el Panteón, ya te he contado la historia alguna vez, pero luego llegó a estar pues los que tenían poder y todo esto para ser enterrados allí en el Panteón. Entonces Leonardo fue enterrado en el Panteón. Por lo visto llevaron allí el cuadro el último que hizo, que fue el de la espera, ¿cómo se llama esto? De Cristo. Ahora no me sale, ya me saldrá. Un cuadro fabuloso, el cuadro de donde Cristo, después de los 40 días en el desierto, a la transfiguración de Cristo, en que Cristo se transfigura y revela su grandeza de Hijo de Dios, ante los elementos y ante los ojos asombrados de sus apóstoles, que se habían quedado dormidos a los 3 o 4 que subió al monte de la transfiguración, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el monte tampoco. El monte Tabor puede ser, el monte Tabor, sí, porque en mi colegio internado donde estuve había un monte y lo habían puesto los hermanos o algunos como el monte Tabor, aquel que se llamaba el Tabor. Pero había un hermano que era muy purista y muy auténtico y no toleraba que se llamara el monte Tabor. Eso no es el monte Tabor, eso no lo pone en ningún mapa, eso es Peña Mayor. El hermano Casimiro, qué gran hombre. Era una moto andando. Cómo caminaba. Bueno, ¿qué más te contaré que no sea las sagradas procedentes? Lo entraron en el Panteón y asistirían pues todos sus discípulos, alumnos, todos los de la colla, aquellos, los de la cuadrilla de Rafael, que tantas movidas habían hecho en las noches de Roma. Y ahora te voy a hacer una relación rápida, que la puedes encontrar también tú ahí, pero bueno, para que unos vídeos, digamos, que aspiran a ser un poquito completos, aunque es imposible, pero para qué era esto. Rafael ha sido muy conocido por el pintor de las Madonas, el pintor de las vírgenes. Entonces te voy a decir algunas de las vírgenes para que te suenen. La Virgen Sixtina estaría encargada por el Papa Sixto, tal, en el año 12. En el año 12. Siempre que te diga 12, pues tienes que echar de principio del siglo XVI hacia aquí. Y si te digo menos, del 4 anterior, pues serían del siglo XV. Del siglo XII. La Bella Jardinera, que es la Virgen acompañada de Jesucristo y de San Juanito. Porque aunque San Juan bíblicamente era bastante mayor, bueno, no bastante mayor, un poco mayor que Cristo, pues ahí los pone a los dos desnudicos a los pies de la Virgen. Eso es del 7, de 1507. La Virgen de la Silla, porque está sentada en una silla de bolillo, entonces la gente le llama, mira, la Virgen de la Silla, hecha en el 14, la Virgen de el Niño Entronizados y Santos, Virgen del Niño Entronizados y Santos. Muy curioso el título, porque al decir el niño parece que tengas que decir entronizado. No. Niño entronizados en plural y santos. Otra. La Virgen del Gran Duque, hecha en el 5. La Virgen de la Casa de Alba, hecha en el 10, de los españoles de la Casa de Alba. La Virgen de Loreto, hecha en el 11. La Virgen de Foligno, hecha en el 12. La Virgen de Nicolini, hecha en el 8, y la Virgen de Colonna, la Virgen de Colonna en el 8 también. Dentro de las damas preciosas, si las ves ahí en el Google, verás que son unos rostros angelicales. La palabra es angelical. La donna angelicata, era un tópico del Renacimiento. Bueno, pues si alguien pintó bien
la Donna Angelicata no fue Leonardo, porque la Mona Lisa puede tener mucho de misteriosa y de tal, pero de Angelicata no tiene. No tiene, más bien de picardía. Pero estas de Rafael son maravillosas. Una es la Fornarina, en el año 20, está ya en el año de su muerte, que tiene que ver con la villa farnesina. Esta precisamente no tiene mucho de Angelicata, pero las tres son la velada, y se llama la velada porque es una mujer con un velo, la 15, y la dama del unicornio, que fue pintada en el año 6. Pero hay otras muchas, mírate, la gran cantidad y lo fácil que las puedes ver, que es maravilloso para eso. Retratos famosos, quizás por la categoría de las personas que retrató, son los de los dos papas. El retrato de Julio II, que ya te he dicho que el pobrecico ya estaba castigadito y seguramente después de la batalla de la Liga Santa que tuvo que luchar él en persona con la coraza, de Julio II y de León X. Otra, el retrato de su amigo Baltasar de Castiglione, el que escribió El cortesano, con el que se veía y frecuentaba, o diríamos y iba de bares en Urbino, en su pueblo natal. Y otro retrato de Bindo Aldovili, o Aldoviti, perdón, hecho también en el 15, igual que el de Castiglione. Luego hay otro cuadro famoso que es el de León X, el del Papa, con dos cardenales suyos. Otro retrato de Maddalena Doni, en el año 6, 1506, que fíjate que estos son de la época florentina, que sería pues alguna ilustre o alguna dama de la Florencia de aquella época. Otra de Agnolo Doni, en 1506, y otro de Pietro Venuto o Venido, lo siento, pero bueno, que tú entre los retratos de esto encontrarás un Pietro y ya te vendrá el apellido mejor que te lo iba a decir yo. Santos aquellos que pintaba sobre todo para las iglesias de la zona aquella entre Perugia y Florencia y entre su pueblo. Santa Catalina de Alejandría, traslado del Cristo muerto, al bajar de la cruz en el año 7, el San Miguel en el año 18, San Jorge y el dragón, no podía faltar, en el año 1505. Entre las vírgenes, me he olvidado, te lo digo ahora, la Virgen del Baldaquino, que la pintó en el 1508, y otras que no son santos ni retratos de tal, que podríamos nombrar, Sueño del Caballero, que lo pintó muy temprano, en el 1504, cuando se marchaba de Florencia, no, cuando llegaba a Florencia, de 1504 al 8 es Florencia, y Un hombre joven con manzana, que es un cuadro que a mí me ha sorprendido mucho, porque es un cuadro desacostumbrado, es como un primer plano, y ellos primer planos no estarían, o sea, parece un primer plano de un cuadro, de un spot moderno, es un hombre joven con una manzana en primer plano, también la manzana, él y la manzana, hombre con manzana. Me ha sorprendido ese cuadro porque no tiene nada que ver, a mi modo de ver, con los demás. En fin, perdona la paliza que te he dado sobre Rafael, ya es el último. Luego pasaremos a unos cuantos vídeos de los secundarios, de los de segunda división, pero que fueron de segunda división porque tuvieron a su lado a los grandes, entonces no pudieron llegar nunca a su nivel, pero que sacado de ese contexto de compararles con los grandes, fueron importantísimos y buenísimos. Pasaremos también un montón de nombres, aquello que a los estudiantes no gustan, pero bueno, yo trataré de metértelos en esquemas o buscarte algo de cada uno que te dé una pinceladita que te recuerde más. Y aquí el gran Rafael, que se nos fue, pero ahí lo tenemos en sus cuadros para verlo y darle las gracias porque dejó los cánones
de la pintura prácticamente de todo el mundo de muchos años, de muchos años. Rafael siempre seguirá siendo el modelo a imitar. Hasta luego, chicos.